Colonialismo digital y hegemonía tecnológica. Hola, soy Maite Martínez, tengo 24 años, estudio ingeniería civil e industrial y hoy día les voy a hablar de cómo las plataformas y tecnologías replican lógicas de exclusión cultural y lingüística. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es el colonialismo digital? Herbert Schiller, quien introdujo el concepto de colonialismo electrónico en su libro en 1976, habla principalmente de que la comunicación y la tecnología han sido medios de control de las grandes potencias, por ejemplo China, Alemania, Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos. Y lo podemos ver reflejado fácilmente con la cultura de Hollywood, donde se expandió el imperio norteamericano mostrándonos su cultura, sus hábitos de consumo y diciéndonos que esto era la aspiración. Porque ciertamente todo esto, Chile, Latinoamérica, antes era campo. En otros tiempos, no hace mucho, era campo, no siempre fue ciudad. Y ahora lo podemos ver que es una cultura bastante consumista, que queremos ser más productivos, queremos producir más para tener más, para el poder, ¿cierto? Porque no sé si alguien me pueda negar que el dinero nosotros lo vemos como poder. Ahora, esto suena un poco macabro, sí, lo sé. Y nos preguntamos dónde queda nuestra libre elección, hasta qué punto elegimos o cómo elegimos, porque es cierto, nosotros podemos escoger a quién y cómo y dónde ponemos nuestra atención, pero creo que esto se está yendo un poco de las manos. Por ejemplo, la mayoría pasa 2, 3, hasta 4 horas al día en TikTok. Es una realidad, lo podemos ver. Ya no soportamos la incomodidad del silencio, por ejemplo. Necesitamos rellenarlo con algo, necesitamos dopamina instantánea. Pero todo esto lo elegimos nosotros. Nosotros podemos decidir si instalar o no una aplicación, si pasar menos o más tiempo. Podemos coger incluso nuestro algoritmo, qué cosa nos va a gustar. Pero si nos vamos un poquito más atrás, por ejemplo, cuando nacimos, nadie puede negar que había una cultura preestablecida cuando nacimos. Cuando naciste, ¿qué música se escuchaba? ¿Qué películas se veían? ¿Cómo se vestía la gente? Y esto ataca a nuestro sentido más básico de pertenencia, del sentirte perteneciente, porque de hecho, por eso sobrevivimos. Si pertenecemos a una red de apoyo o a una cultura, eso define quién vamos a ser. Lo podemos ver con Starbucks, por ejemplo, o iPhone, que se venden como la aspiración. Aspiración que no sé si es real, porque no sé si podemos ser productivos todo el tiempo, vernos como queremos todo el tiempo, sentirnos como queremos todo el tiempo. Porque para ser productivos te tienes que sentir bien. Si te duele una muela, no sé si vas a poder pensar en otra cosa que en el dolor de muela. Ahora, trayéndolo un poco más cercano, TikTok, como mencionamos, que por cierto es de China, que por cierto Estados Unidos hace poco quitó a TikTok de su nación porque el presidente Donald Trump quería el poder de esta aplicación. Y bueno, eso nos llevó a guerra arancelaria, ¿cierto? Y a todo lo que podemos ver ahora. Y claramente ahí se puede ver cómo reconocen el poder que tienen estas aplicaciones sobre la población. Y sobre las empresas también, porque queramos o no queramos, para las empresas, ciertamente, somos datos que incorporan edades, sexo, gustos. Ahora, si nos vamos a TikTok, como estaba diciendo, nosotros podemos elegir qué ver. Podemos deslizar o solamente salirnos o desinstalarlo. Porque, por ejemplo, no tenemos acceso a otras culturas como las que habían antes, de indígena. Y yo quiero preguntarle algo. Si nos metemos a TikTok
y hay dos personas hablando exactamente lo mismo, del mismo tema, pero uno está hablando inglés y el otro está hablando en español con un acento peruano. Sé a quién les van a creer más o menos y eso lo podemos ver fácilmente en la interacción de eso. Y ni siquiera nos vamos a ahondar más en el tema de que si uno estudió más o menos o maneja más el tema o no. Solamente decidimos a quién prestarle atención. Y aquí el problema que señala Herbert Schiller, que esta información está siendo un tanto manipulada, ¿cierto? Por quienes prefieren tener el poder. Yo creo que todos hemos escuchado el sueño americano. Se dice mucho que ya no existe tanto algo así, pero todos sabemos a lo que se refiere, ¿no? Como una casa amplia, un buen trabajo, una libertad económica, porque yo nunca he escuchado decir el sueño, no sé, chileno. Y cómo expresamos, cómo decimos las cosas, es muy importante. Ahora, esto no es tan macabro como pensamos, ya que sin nosotros nada de esto funcionaría, ¿cierto? Sin personas que lo estuvieran mirando o prestando atención o eligiéndolo, no iría más allá. Pero vuelvo sobre la pregunta, ¿estamos realmente eligiendo? Porque ya nos señalaron a dónde pertenecíamos cuando nacimos. Ahora, no me malinterpreten, por favor. La globalización es ciertamente una fortaleza, es totalmente un avance, pero cuando se transforma peligroso, cuando está concentrada en una persona o una nación. Porque ciertamente la globalización nos puede ayudar a contratar software de otros países, por ejemplo, o tener IA, pero también nos pone en una posición de vulnerabilidad y de dependencia. Y creemos que ya está hecho, como si un chileno no podría hacer una IA o un software que funcionara a nivel nacional y que se pudiera vender a otros países. Tenemos ese sesgo, ¿cierto? Y ahí donde se vuelve peligroso, donde dejamos de entender que somos personas con criterio y decisión y solamente nos vamos en esta bola de nieve junto a todo lo que quieren que seamos. Según Renata Allo, que es una abogada especializada en Derecho Humano y Tecnología, afirma que la tecnología es política, correlacionando temas como la responsabilidad del mensaje que se entrega, el querer o no un mundo mejor y qué significa un mundo mejor, abordando desigualdades o reforzando la democracia. Se podrían hacer todas estas cosas, incluso ampliando las posibilidades creativas de nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? Creo que Estados Unidos ha llenado esos vacíos muy bien. ¿Qué queremos? Un trabajo, estabilidad económica, libertad, porque ciertamente lo real persiste. Nadie quiere estar esclavizado trabajando toda su vida y nadie quiere estar frente a un teléfono 4 horas del día, todos los días. Pero lo hacemos porque nos dan cierta recompensa por eso. Nos dan dopamina, nos dan un sueño y nos dan una aspiración. Por eso funciona. Podemos decidir informarnos, podemos decidir ahondar en otras culturas, porque nada es bueno o malo, sino que nosotros, con la información y la cantidad de información que poseemos ahora, podemos tener nuestro propio criterio, ¿cierto? Y eso es lo que me gustaría invitarlo, a que veamos cuál es nuestro propio criterio. Porque creámoslo así o no, todo, absolutamente todo lo que vemos, sentimos, escuchamos, es creado por nosotros. Los software, las IA, las casas, los grandes edificios, es creado por un ser humano. Un ser humano que tiene moralidad o no, que tiene perspectiva, lógica. Entonces, todo eso se va a traducir en su creación. Por ejemplo, el otro día estaba en una IA preguntándole cómo hacer un menú para que me volviera lo más eficiente posible en torno a mi salud hormonal. Dependiendo del ciclo, vamos a hacer menos o más productivo. Bueno,
Yo le estaba diciendo que me hiciera un menú en base a esto y cuando terminé de leer el texto decía que este iba a asegurar que mi fertilidad aumentara. Y yo así como, ¿qué? No, no, no era el objetivo principal. O sea, ciertamente puede estar relacionado con algo más saludable, con un cuerpo más saludable, pero yo lo estaba viendo para ser más productiva, para tener más energía, no para ser más fértil. Pero esto, como dije, está hecho por un ser humano que tiene ideología o también tiene sesgos. Y si no estamos lo suficientemente atentos, estas cosas nos pueden ir guiando en el lugar que ocupamos en el mundo, incluso en lo que podemos llegar a ser, en los profesionales que nos queremos convertir, en lo que queremos ocupar nuestro tiempo libre. Ahora, como dije, no quiero que esto se extrapole y digamos, no, americanos son, son maquiavélicos. No. Todo esto está siendo usado para marketing, obviamente, para tenernos más conectados con el consumo y el uso que le damos. Y no es terrible, pero tenemos el control. Tenemos el real control. Podemos verlo terriblemente con ahora la serie que salió hace poco, Adolescencia, no sé si lo ubican, pero es una historia que impacta. Y si vemos a nuestro adolescente ahora, sus mayores aspiraciones son operarse o ser más agresivos, ser más productivos, despertándose a las 4 de la mañana, que al final se transforma en un meme prácticamente. Pero esta extrapolarización nos está atrayendo a esto, a decidir qué es lo correcto y qué no lo es, sin dejarnos ver las miles oportunidades que ya hay y que podemos seguir averiguando. No está todo hecho. Hay ciertas cosas que están hechas, hay ciertas cosas que nos ayudan cada día más con nosotros mismos, pero entender que la creación de un criterio propio es totalmente indispensable. En base a eso nos vamos a mover como sociedad. En base a eso elegimos políticos. En base a eso comemos lo que comemos. En base a eso elegimos nuestra forma de recreación y nuestra forma de sociabilizar. Así que los invito a eso, a tener un criterio propio, a informarse y a buscar quién realmente son.